Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estamos? Un fin de semana más. Vamos a ver el análisis de los índices de los mercados de renta variable y esta semana traigo únicamente en formato vídeo a través de nuestro canal de YouTube segorinvest.blogspot.com y lo tendréis también colgado en el blog, el enlace para que lo podáis ver los que me seguís a través del blog. En principio he querido hacer este análisis un poco a través del vídeo porque así puedo explicar un poco con más detalle, ¿no?, la situación que está atravesando el mercado después de todo el lío que se está generando con Groenlandia, aranceles, la Unión Europea. Un poco aquí vamos a tener, parece que marejada. Y bueno, estas noticias pues nos pillan con los mercados un poco en máximos. Entonces, pues bueno, un poco para despejar qué situación podemos tener, si hay espacio para hablar de miedos y bueno, al final ya sabéis todos que el dinero pues es temeroso y que suele salir, pero también este tipo de noticias cuando se producen y tenemos mercados en máximos como teníamos el viernes, pues me generan muchas dudas de que las correcciones vayan a ser profundas y largas, porque al final los mercados, cuando vamos a tener un recorte serio, cuando solemos tener mercados bajistas de cierta duración, pues primero empiezan a caer sin tener muchas noticias o muchos inputs de por qué están cayendo. Y si aquí ya tenemos justo en momento máximo del mercado la noticia negativa, como puede ser este efecto de Groenlandia, todo lo que está pasando en Irán, Venezuela, todo este jaleo que está generando Trump y los mercados están en máximos, pues me hace pensar que al menos de momento pues no vayamos a tener recortes importantes o de calado. A lo mejor sí que tenemos algo más de volatilidad que me venía generando preocupación ya en los últimos meses, desde que marcáramos máximos en noviembre. Habíamos visto sesiones de caídas más o menos importantes, caídas del 1, del 2%, movimientos de volatilidad significativos, sobre todo en los mercados que más habían subido. Estábamos teniendo un Bitcoin correctivo, que eso indicaba un poco que sectores o activos de más riesgo pues estaban generando dudas. Esto a partir del inicio de 2026 con el cambio de año parecía que era un escenario que quedaba un poco más en segundo plano, con la ruptura sobre todo de el DAX como principal mercado europeo, que empezaba a converger con el resto de mercados. Parecía que íbamos a tener otro momento alcista y ahora pues bueno, hoy con el mercado americano cerrado tenemos esta noticia del fin de semana y de momento los futuros europeos, los primeros momentos de cotización del mercado europeo, parece que no está siendo nada, pues nada preocupante. Estamos con caídas del 1, 1,5, son caídas normales para lo que es la evolución del mercado y vemos que los futuros americanos vienen con caídas de momento inferiores al 1%. Entonces, pues bueno, veremos a ver cómo va transcurriendo la sesión de hoy y qué pasa mañana, pero en principio estos momentos de pánico o de llamarlo de pánico me parece un poco exagerado, estos momentos de dudas, de nerviosismo, pues por el momento parece que no vaya a ser señal de venta, al menos para los que vais un poco a más largo plazo. Ya os digo, sí que a muy corto plazo, los que intentéis hacer operaciones más cortas, pues podemos tener algún par de días o esta próxima semana que vaya a ser algo más de corrección. Entrando un poco ya en lo que es el análisis de los índices, pues como os digo, el Standard & Poor's, tenemos el índice que la semana pasada nos activó este objetivo por rango lateral doble suelo de continuidad que os marcábamos en el índice. Tenemos además el impulso FIBO. Todos estos son objetivos que nos llevan a la zona de 7.200, 7.400 en esa horquilla.
el mercado, pues nada, el martes pasado estaba en las puertas de los 7.000 puntos y bueno, todo el mundo apunta hacia ahí. Justo ahora, en este momento de máximos, que tengamos estas noticias, pues a mí me parece que están generando o que quieren generar algo de miedo para sacar a un poco inversores más minoristas y que puedan las manos fuertes entrar un poco de nuevo en el mercado junto con la publicación de resultados que empezó ya la semana pasada. Para mí no sería nada preocupante siempre y cuando mantengamos la tendencia de la media alcista de largo plazo. Tenemos cierto soporte intermedio, perder estos mínimos de inicio de año ya podría ser pues un poco más preocupante, ¿no? La zona de los 6.850 por ahí, pues ya me empezaría a generar alguna duda, pero dudas de muy corto plazo. En el largo plazo, como os digo, la tendencia es alcista, bien alcista, a pesar de que en noviembre tuvimos esa corrección, figura de doble suelo activa, soporte intermedio de 6.770 por ahí y nada, y en principio mientras mantengamos la media y esta zona de 6.550 que son los principales soportes de corto medio plazo, pues el mercado es alcista. Os digo que veamos ahora un recorte hacia la zona de 6.800, 6.830 que son estos mínimos, pues bueno, en principio no me generaría mayor preocupación más que un simple recorte para seguir comprando. El índice de la tecnología, el Nasdaq, pues lo vemos también con sesgo alcista. Cierto que cumplió el impulso FIBO a principios de noviembre y a partir de aquí le hemos visto más lateral en el mercado y con cierto nivel de soporte en la zona de 25.800 que lo ha tocado pues en diciembre, tocó en 2 ocasiones, ahora en la parte inicial de enero estamos teniendo también cierta resistencia en esa zona y en principio pues bueno, es un índice que está un poquito más flojo dentro de los americanos, también había corrido mucho como os digo porque ya tiene cumplido el objetivo FIBO, pero sigo apreciando fortaleza en el sector, está en zona de máximos y ya os digo, quizá este índice sea el que más volatilidad pueda tener porque las caídas pues afectan más a este índice que es un poco más arriesgado, tiene un sesgo de mayor volatilidad, pero también le veo fuerte alcista y en zonas de máximos. Entonces, pues, bueno, mientras se mantenga por aquí, en esa zona del 25.500, 25.600, consiga romperla, pues más tramo alcista y por abajo lo tenemos con soporte en la zona de 24.200. Mientras estemos por ahí y se mantenga la media, en principio no me preocuparía porque la tendencia alcista de fondo se pueda truncar, porque ya os digo, en el largo plazo está muy fuerte el mercado todavía. El índice que más fuerte está dentro de los mercados americanos, pues el Russell 2000. Aquí lo vengo destacando ya desde hace años, esa fuerte lateralidad que hemos tenido en el mercado. Era un mercado que siempre se miraba porque suele tener cierto movimiento más de revalorización, pero siempre se nos estaba quedando atrás con ese soporte en torno a los 24.000, a los 2.460 que tanto había costado de superar. Con este final de año 2025, el arranque de 2026, vimos que el índice empezaba a coger fuerza relativa dentro del sector y el viernes nos cerraba en máximos históricos y cumpliendo este hombro cabeza hombro que activaba a principios de enero a la zona de 26.670 y bueno, ya una vez cubierto nos queda un impulso FIBO hacia la zona de 4.000. Tenéis los niveles en el comentario de la semana pasada en el blog y ya os digo, noticias como la que hemos tenido este fin de semana que en cierta medida podría tener cierto
cierto descuento dado el empeño que estaba mostrando Donald Trump en Groenlandia, pues no me hace pensar más que noticias tan negativas o que se están interpretando de forma tan negativa en zonas de máximos históricos, pues no van a ser más que pues algún pequeño reporte, poder ver al índice pues de nuevo en la zona de 2600, 2500 incluso, que fueron los mínimos del arranque de enero. Estaríamos hablando caídas de en torno al 8, 7, 8% desde los máximos actuales, una caída pues bueno que puede tener cierto impacto, pero que dada la evolución del índice pues no sería una caída que sería excesivamente preocupante. Y ya os digo, el mercado pues bueno siempre tiene volatilidad, tiene dientes de sierra, tiene picos, pero una caída de un 6-7% si vamos con una tendencia más o menos de medio largo plazo no nos debería de preocupar. El siguiente índice es el que, pasando ya un poco a Europa, a ver un poco cómo se ven las cosas desde el otro lado del Atlántico, es el DAX. El DAX lleva prácticamente todo 2024 encerrado en un rango lateral, con la parte superior 24.550, con la parte inferior zona de 23.350, con algunos fallos como el que tuvimos en octubre, que para mí ya me activaba el movimiento alcista de ese rango lateral, que luego anuló con la pérdida de los mínimos en noviembre y que incluso aquí pues nos activaba estructura bajista. Fueron dos escapes de pocos días, 2-3 días en cada uno de ellos, y este movimiento sí que ha sido pues más serio, un movimiento tras la ruptura con el inicio de año, tras la ruptura de ese 24.550, pues bueno, ya dibujábamos una figura alcista de una posición de 1.280 puntos. ¿Qué nos está pasando ahora? Pues bueno, la semana pasada, el martes, creo recordar, esta señal del día 13 de enero marcaba máximos intradía y bueno, y prácticamente aquí nos deja el impacto de la noticia. Ya os digo, aquí tampoco veo sesgo, aunque se vea un poco más afectado el mercado europeo de este tipo de cuestiones, este tipo de noticias, no veo problemas. Sí que puede abrir la puerta a ciertos recortes, un poco volver a la zona de 24.600, un poco los máximos que vimos en octubre, 24.600, 24.700. También estaríamos hablando de una caída de un 4, un 5%, pues no descartaría recortes de este tipo, pero bueno, en la sesión de hoy estamos viendo que tampoco son movimientos de caída excesivamente amplios, movimientos de en torno al 1-1,5%, y esto pues bueno, en principio no nos debería de preocupar en exceso. Incluso caídas algo superiores a zonas de la media, pues bueno, estaría dentro de lo normal en un movimiento alcista como el que está desempeñando. De fondo pues lo seguiría siendo muy potente. En el caso de España, en el IBEX 35, pues bueno, aquí no tenemos el impacto de los aranceles, vendría un poco derivado de la cuestión Unión Europea, porque al final somos un mercado único común y los aranceles nos afectan, pero bueno, en principio como España no ha enviado tropas, pues se salvaría en un primer momento del impacto de los aranceles. Luego sí que bueno, los que no apoyen la compra de Trump, de Groenlandia y demás, sí que se verían posiblemente abocados a tener un arancel, y ahí entiendo que España iría de la mano de Europa. Entonces, pues bueno, aquí podríamos ver algún tipo de corrección, pero sí que es cierto que el IBEX es un índice que lleva años haciéndolo muy bien, viéndolo con dividendos, pues es un índice que mantiene todavía ese sesgo alcista mucho mayor. Un momentito que veamos el índice con dividendos, que no sé por qué ahora no carga. Vamos a darle un poquito de tiempo porque tengo bastante saturado al visual chart con gráficos, con sectores, con valores aquí incorporados, y muchas veces se genera cierta saturación.
y nada, aquí lo vemos como el índice descontando dividendos, pues lo tenemos en zona de máximos. Cumplió impulso Fibonacci lateral, el soporte de la zona de 45.000 y ahora lo tenemos desde noviembre pues imparable, igual que veíamos el índice precio. En el índice total return vemos que el sector o que el mercado español está disparado y sin ningún tipo de corrección a la vista. Lo digo, en principio aquí no parece que todo de momento le pilla de refilón y que no impacta. El CSI lo miramos muchas veces, pero a través del SEC. Aquí en Visual lo tengo desde principios de verano pasado bloqueado, no me actualiza. Entonces, pues bueno, no lo comentamos, pero también está en zonas de máximos. El Bitcoin, el único que venía generando algún tipo de dudas, mucho más problemático. Hemos visto que en las últimas semanas, meses, se nos había encerrado en un rango lateral con soporte en la zona de 85.000, que incluso tuvimos algún escape bajista que me hizo hablar de que se pudiera anular este objetivo por impulso FIBO si perdía la zona de 74.000. Tuvimos mínimos en la zona de 80.750, pero a partir de ahí, pues bueno, encerrado dentro de un rango lateral, y la semana pasada pues ruptura de esa parte alta del canal, de esos 94.300, y a partir de ahí pues nada, figura de giro, en teoría se acaba la corrección, y figura de giro que nos llevaría hacia la media, la zona de 104.000 dólares. A partir de ahí, pues bueno, como os digo, es un activo que está mostrando cierta debilidad en los últimos meses, mientras todo el mercado está subiendo. Esto me genera cierta duda, pero parece que esta figura nos llevaría al menos hasta la media. Tenemos ahí cierto recorrido, y con la activación y con el cambio, pues bueno, entendemos que el movimiento de alcista es el que predomina. Ahora, con toda esta noticia, tenemos al índice, al activo recortando hacia una zona de 92.000 dólares. En principio, pues bueno, una caída para lo que es el Bitcoin, lo volátil que suele estar, una caída del 2%, no me genera ningún tipo de preocupación. Y bueno, mientras mantenga esos soportes, esos mínimos de la zona de 84.000 dólares, pues es un activo que mucho más arriesgado, mucho más volátil que otros activos, y teniendo en cuenta que hemos empezado ya a revertir esa media y empecemos a tener una media un poco bajista, tiene, a ver si me explico, tiene cierto sesgo alcista en el muy corto plazo hasta la media, y mientras no pierda estos 84.000, pues estaríamos manteniendo la visión alcista, a pesar de que vemos que en el corto plazo tiene este sesgo. Aquí un poco nos pasaría un poco como con el DAX que hemos tenido en los últimos meses, movimientos que nos generaban dudas de que faltaba convergencia entre los activos, y al final el DAX se ha sumado a la fiesta alcista. Con el Bitcoin yo creo que nos puede pasar un poco lo mismo. Hemos tenido unos meses de corrección tras todo este movimiento alcista, tras activar objetivos y demás, nos cumplió ese bajista que marcábamos, y ahora parece que quiere hacer cierta figura de giro. Os digo, si el mercado acaba subiendo y esto de los aranceles no es nada, yo creo que con esta corrección de 3-4 meses podría ser suficiente como para seguir recuperando y rebotando al alza, y si no, pues bueno, pues tendríamos que ver que es una corrección de más calado, más profunda, y aquí ya sí que empezaríamos a tener ciertas dudas. Y por último, pues bueno, un poco el cruce euro-dólar, que también es un poco el que está más afectado por el efecto de todas estas guerras comerciales. Y aquí le vemos que ya desde hace algunos días, algunas semanas, venía fortaleciéndose el dólar frente al euro, a pesar de ese arranque que tuvimos en
en los meses desde noviembre, y ahora lo volvemos a ver por debajo de la zona de 1,16 dólares por euro. Aquí, pues bueno, lo tenemos muy lateral todo 2025, principalmente desde que tuviéramos esta directriz que marcábamos, que sirvió luego de soporte. Tenemos objetivo alcista por impulso FIBO, recordar, tras esta ruptura de los meses de junio a 1,23, pero en principio es un escenario que a día de hoy anda sometido dentro de la lateralidad que venimos dibujando desde julio. En principio, aquí, pues bueno, cabría esperar que el dólar recuperara algo de fuerza si el conflicto pues tiende a tensionarse algo más, se agrava. Podríamos verlo de nuevo en la zona de 1,15, que es la zona que vimos de mínimos en noviembre, pero aquí en principio la lateralidad es la tónica inicial, y veremos si Donald se hace con Groenlandia o no. Lo que sí que tengo claro es que el Estados Unidos o Donald Trump no quiere un dólar fuerte. Entonces, pues bueno, movimientos que se vayan más allá de este 1,15 me costaría verlos en el corto plazo. Y nada más. Esto es un poco todo este análisis sectorial de índices, de activos que os hago normalmente en el blog por escrito, con unas líneas un poco marcando niveles, pero que hoy sí quería detenerme un poco en la explicación de cómo están los mercados, y un poco por ver si os sirve de ayuda, conozcáis cuál ha sido mi visión y cuál es mi visión de cara a las próximas jornadas en cuanto a este miedo. Y nada más, con todo esto os dejo con el disclaimer. Un saludo a todos y nada, muchas gracias por escucharme y por verme. Este material es únicamente para fines informativos y de entretenimiento. El contenido de este vídeo y la información presentada no constituyen un servicio de asesoramiento financiero, recomendación de inversión, ni una oferta o solicitud de compra o venta de ningún valor o producto de inversión. Siempre debes buscar el consejo de un profesional financiero cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión. No estoy recomendando la compra, venta o retención de ninguna acción, fondo, divisa o cualquier instrumento financiero específico. Las menciones a valores o activos son únicamente a modo de ejemplo y para ilustrar conceptos. Todo lo expresado en esta presentación representa mi opinión personal y mi propia visión del mercado y de los activos mencionados. Está enfocado a compartir mis experiencias y análisis. Y por último y más importante, las inversiones conllevan riesgos significativos, incluyendo la posible pérdida del principal. No intento influir en las decisiones de inversión de nadie. La responsabilidad de cualquier inversor recae únicamente sobre el propio inversor. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.